Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC-Biogune. En los últimos años, la inteligencia artificial ha revolucionado el modo en que entendemos y manipulamos los procesos biológicos más fundamentales. Uno de los campos más prometedores y a la vez más desafiantes es el diseño de proteínas. Hablamos de la capacidad de modificar y crear proteínas completamente nuevas, no presentes en la naturaleza, con funciones específicas pensadas para resolver problemas reales y urgentes. ¿Y si pudiéramos fabricar enzimas diseñadas específicamente para degradar plásticos que inundan nuestros mares y océanos? ¿O proteínas capaces de capturar dióxido de carbono de la atmósfera para mitigar el cambio climático? ¿Qué pasaría si, en lugar de aplicar tratamientos genéricos, pudiéramos diseñar proteínas para el desarrollo de terapias personalizadas a medida de cada paciente? Lo que hace poco parecía un sueño lejano, hoy empieza a ser posible gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial como modelos de aprendizaje profundo, algoritmos evolutivos y simulaciones computacionales avanzadas. Estas tecnologías permiten no solo predecir con gran precisión cómo se pliega una proteína, sino diseñar nuevas secuencias con estructuras y funciones deseadas, algo que antes requería de años de ensayo y error en el laboratorio. Pero, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en este proceso? ¿Qué herramientas se están usando actualmente en los laboratorios para predecir estructuras y funciones? ¿Y qué aplicaciones prácticas se están explorando? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Reyes Núñez, investigadora postdoctoral en el grupo de Química Computacional del Centro CIC-Biogune. Bienvenida, Reyes. Hola, Yana. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. En el primer episodio de esta temporada hablamos sobre las proteínas y sus funciones fundamentales de los seres vivos, pero para refrescar la memoria de nuestra audiencia, ¿podrías explicarnos brevemente qué son las proteínas y cómo funciona este proceso de diseño mencionado ya en la introducción, algo que anteriormente era un desafío? Claro, pues como comentabais en otros episodios, efectivamente las proteínas son moléculas que actúan como las máquinas y las herramientas de las células. Estas moléculas realizan casi todas las funciones esenciales para que los seres vivos funcionemos correctamente. Estas proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos que se unen por enlaces peptídicos. Y lo increíble aquí es que esa cadena se pliega de una forma muy precisa para dar lugar a una forma tridimensional, una estructura. Digamos que la composición de estos aminoácidos son los que definen la forma que va a adoptar la proteína y esta forma, esta estructura es la que determina lo que la proteína puede hacer. O sea, esas piezas de puzzle, ¿no? que determinan luego pues, si va a hacer una función o otra. Eso es. Cuerpo. Y las funciones son muy diversas, desde cortar otras moléculas, actuar como transportador, protegernos frente a virus, muchísimas. Entonces, por eso es tan importante que seamos capaces de determinar esta estructura tridimensional en base a la secuencia de aminoácidos, ya que, pues eso, como decimos, conocer la forma nos ayuda a entender cómo funcionan y cómo podríamos modificarla o diseñar nuevas proteínas, como comentabas antes. Entonces, esto del diseño de proteínas consiste en hacer justamente esto, pero del revés, ¿vale? En lugar de comenzar desde la secuencia de aminoácidos y determinar la estructura, partimos de una función que nos interese, determinamos la estructura que vaya a llevar esa función y definimos qué secuencia de aminoácidos se va a plegar con esa forma. Empezar el libro un poco por el final. Eso es. Y bueno, pues como comentabas, esto durante mucho tiempo ha sido extremadamente difícil, pero ahora gracias al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y herramientas computacionales, pues estamos diseñando proteínas desde cero, básicamente proteínas a la carta. Y pues eso era algo que hace unos años prácticamente parecía ciencia ficción. Pues sí, te lo llegan a decir igual. No nos lo creíamos. Sí. Aquí me gustaría, si me permites, hacer un pequeño matiz y es poner en valor el trabajo de miles de científicos durante años que llevan determinando esta estructura de forma experimental, principalmente mediante cristalografía de rayos X, pero bueno, también con otras técnicas, y depositando estas estructuras en lo que se conoce como el Protein Data Bank, que es una base de datos de proteínas, y ha permitido entrenar a los modelos de inteligencia artificial que comentábamos antes y que ahora nos permiten llegar a estos avances que son impresionantes. Claro, se ha avanzado en tecnología, pero se ha avanzado es por los datos. Eso es. Ya gracias, no de la nada. Datos, efectivamente. Y entrando un poco más en detalle sobre este proceso de diseño que comentas de proteínas,
¿Cómo se lleva a cabo este proceso concreto y qué herramientas y metodologías basadas, como os he dicho, en la inteligencia artificial se utilizan para crear estas proteínas con funciones nuevas o específicas? Sí, pues aquí tenemos que hacer un poquito una separación entre los procesos cuyo objetivo es diseñar proteínas totalmente nuevas, proteínas de cero, o procesos cuyo objetivo es modificar una proteína que ya existe en la naturaleza para mejorar alguna de sus propiedades. ¿Vale? Si te parece, nos podemos centrar hoy en la parte del diseño de nuevo. ¿Vale? Serían proteínas totalmente nuevas. Perfecto. En este caso, el primer paso sería generar esa estructura, esa forma que comentábamos que va a llevar a cabo una función. Y para eso existen diferentes programas basados en inteligencia artificial, pero la mayoría de ellos utilizan lo que se conocen como métodos de difusión. Esto es como cuando ves una imagen borrosa que poco a poco se va volviendo nítida. Básicamente el modelo de inteligencia artificial empieza con una especie de ruido, una nube de puntos sin forma, y poco a poco va construyendo, va difundiendo una estructura tridimensional de estas proteínas. Esta metodología es prácticamente idéntica a la que utilizan programas de generación de imágenes que utilizan inteligencia artificial, que probablemente muchos de los oyentes hayan probado, como DALL-E. Entonces, en ese punto ya tendríamos la forma de nuestra nueva proteína definida y ahora lo que tendríamos que hacer es diseñar la secuencia de aminoácidos que se vaya a plegar con esa forma. Para eso también utilizamos programas de inteligencia artificial basados en aprendizaje profundo, como comentaba al principio, que es el famoso Deep Learning. Y una vez que estamos en este punto, lo que tenemos que hacer es confirmar que esa secuencia de aminoácidos se vaya a plegar con la forma que habíamos elegido en un principio. Para esto, de nuevo, también utilizamos programas basados en IA, como probablemente muchos habrán escuchado el famoso AlphaFold. Bueno, entre otros programas, ¿no?, que tenemos disponibles para esto. Y bueno, el impacto de estos métodos ha sido tan grande que el año pasado, en 2024, David Baker, John Jumper y Demis Hassabis recibieron el premio Nobel en química precisamente por esto, por la predicción estructural y el diseño de nuevas proteínas. Y bueno, a mí personalmente esto me hace la ilusión porque tuve la suerte de hace un par de años estar en el laboratorio de David Baker aprendiendo toda esta metodología y viendo cómo surgía, o sea que una auténtica suerte. Todo el conocimiento y ahora en parte estás trabajando, ¿no? En Eso es, ahora aquí en Biogun estamos trabajando en ello y además uno de nuestros puntos fuertes aquí es que gracias a las capacidades técnicas y al clúster de computación que tenemos, pues tenemos la capacidad de generar miles de estructuras y de diseños de forma muy rápida, computacionalmente, antes de ir al laboratorio a probarlo. Cuando dices rápida, solo por curiosidad, ¿a qué términos? Pues en términos de secuencia de aminoácidos es segundos, de estructuras minutos, pero muy, muy rápido. Sí. O sea, que en un día sacas, si quieres, las proteínas nuevas que quieras. Sí, esto hace que la tasa de éxito ahora, claro, sea muchísimo mayor, porque antes todo este estudio previo llevaba incluso años. Claro, en conocer la estructura por métodos experimentales y confirmarla, ¿no? Mientras que ahora, bueno, tienes todos esos candidatos. Ahora es un bocato. Y en concreto, vamos a hablar un poquito más del laboratorio de química computacional. Estáis trabajando en varios proyectos aplicados al diseño de proteínas. ¿Podrías compartir algunos ejemplos de cómo estas metodologías están ayudando a resolver problemas reales? Pues sí, uno de los proyectos en los que estamos trabajando, por ejemplo, es el diseño de nuevo de mini proteínas para su aplicación en inmunoterapias contra el cáncer. Si quieres te cuento un poco el origen y el objetivo de este proyecto. Este proyecto se basa en una línea de investigación abierta por otro grupo de aquí de Biogun, que a su vez se basa en un ensayo clínico en el que se descubrió que los pacientes que presentaban una mejor respuesta a una terapia CAR-T tenían un gen disrumpido y este gen codificaba una proteína en concreto. Entonces, este hallazgo demostró que era clave para la eficiencia del tratamiento y esto llevó al grupo a explorar posibles inhibidores para dicha proteína. Si lo simplificamos mucho, podríamos decir que la inhibición, el bloqueo de esta proteína receptora se traduce en una mejor respuesta al tratamiento. Entonces, el concepto detrás de esto sería similar o lo podemos imaginar como un modelo de llave cerradura. La proteína receptora sería la cerradura y la molécula inhibidora que queremos diseñar sería la llave que se va a unir y va a bloquear esa cerradura. Eso es. Entonces, hasta aquí la idea sencilla es diseñar una molécula, una llave, podemos decir, que bloquee nuestra cerradura,
Pero el problema es que esta proteína receptora tiene muchas proteínas similares, lo que se conocen como homólogos, en el organismo. Por tanto, una molécula pequeña, como pueden ser los inhibidores orgánicos clásicos, no es suficientemente específica para diferenciar entre estas proteínas. Entonces, como te puedes imaginar, pues esto no suele ser bueno porque reduce la eficiencia del tratamiento y puede dar lugar a efectos secundarios, claro, que los deseados. Y aquí es donde entra un poco en juego nuestras mini proteínas de novo. En lugar de diseñar moléculas muy pequeñas que se unan a una región muy específica, diseñamos mini proteínas que interaccionan con una zona más amplia del receptor y esto pues nos da una mayor afinidad, ya que las mini proteínas se pueden unir con más fuerza al receptor, pero sobre todo lo que buscábamos que era una mayor selectividad. Al final las mini proteínas tienen una capacidad para discriminar entre proteínas muy similares, ya que se unen a una superficie más amplia, una molécula pequeña. Y bueno, además estas mini proteínas pues presentan ciertas ventajas frente a moléculas orgánicas pequeñas, porque en general sí que son mejor toleradas por el organismo, ya que tienen una naturaleza más biológica. Sí. Entonces, un poco el resumen de este proyecto sería que al diseñar estas mini proteínas de novo, estamos creando moléculas al final a la carta para que sean más eficientes y más selectivas, y esto pues tiene un gran potencial para mejorar tratamientos, como en este caso de la terapia CAR. O sea, sería buscar una llave para la cerradura, ¿no? Siguiendo con la analogía, esa llave específica que encaja a la perfección en vez de usar una llave maestra, ¿no? Efectivamente, ese es buen ejemplo. Sí. Y finalmente, ¿cuáles son los principales retos que aún enfrentamos en el diseño de proteínas con inteligencia artificial? Y también mirando así al futuro, ¿cómo ves la evolución de esta tecnología y su impacto en áreas, pues, como hemos mencionado, la salud o también el medio ambiente y la biotecnología en general? Pues uno de los principales retos en el diseño de proteínas con inteligencia artificial es que, aunque los modelos entrenados con datos cristalográficos son muy buenos en predecir la estructura de proteínas, todavía tienen dificultades en predecir la interacción de estas proteínas con moléculas pequeñas, como pueden ser fármacos. Y básicamente... Las pequeñas, perdón la interrupción, sí, eran las que mencionábamos antes, que afectaba también a otras proteínas o a otras moléculas del entorno, ¿te refieres? Sí, ¿no? Sí, moléculas de tipo orgánico, que pues son muchos de los fármacos que hay hoy en día. Sí. Y básicamente el origen de esto es que no hay tantos datos públicos y de calidad de estas interacciones, así como de las estructuras de proteínas, sí. Y entonces eso sería un poco uno de los temas que todavía está en desarrollo. Y además algo que no hemos comentado y que sí que es muy importante es que estas proteínas son moléculas flexibles, moléculas dinámicas. Esto significa que no tiene una estructura rígida estática, sino que está en continuo movimiento. Y de hecho estas zonas flexibles suelen ser cruciales para la función de la proteína, especialmente en procesos como la unión a ligandos u otras moléculas. Un ejemplo clave de esto son los anticuerpos, cuyos sitios de unión son altamente flexibles y, sin embargo, estas áreas flexibles son mucho más difíciles de modular computacionalmente. Entonces, este desafío es clave para diseñar proteínas con afinidades y especificidades más altas, especialmente en el caso, como comentábamos, de terapias basadas en proteínas, como pueden ser anticuerpos. Pero bueno, a pesar de estos desafíos, como estamos viendo, la inteligencia artificial está evolucionando rápidamente y estamos viviendo casi que en tiempo real avances muy significativos con un gran impacto en diferentes áreas, desde la salud, como comentábamos, ayudando a diseñar terapias más precisas y más personalizadas, el medio ambiente, facilitando soluciones biotecnológicas para la eliminación de contaminantes, como comentabas en la introducción, o en la biotecnología, optimizando la producción de materiales y nuevos fármacos. Así que, nada, ya te digo, aunque aún hay muchos retos, el avance en la inteligencia artificial puede transformar, y de hecho ya ha transformado, todos estos campos de un modo increíble. O sea, diríamos una inteligencia artificial aliada a la investigación en vez de amenaza a la investigación. Sí, 100%. O sea, a mí me tocó durante la tesis vivir un poco el cambio de los métodos computacionales más clásicos, ahora los aplicados con inteligencia artificial, y ahora es que nos permite avanzar de forma mucho más rápida. O sea, es muy buen aliado. Usándose bien es muy buen aliado. Pues hoy hemos aprendido como, pues, a través de tecnologías avanzadas como los algoritmos de la inteligencia artificial y las simulaciones computacionales,
se están creando proteínas diseñadas desde cero con aplicaciones que pueden cambiar el rumbo de varios problemas globales. Muchísimas gracias, Reyes. Te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros por compartir los avances que está logrando tu laboratorio y ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en el campo de la investigación. Muchísimas gracias, Reyes, otra vez por estar con nosotros y a todos ustedes por escucharnos y acompañarnos en este episodio. Hasta pronto.